Empezamos en su última cuenta pública. El presidente Piñera anunció la creación del Ministerio de Seguridad Pública y una fiscalía especializada en delitos contra los derechos humanos. Vamos a profundizar en estas iniciativas. En otros temas también ya estamos con el director de Ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Hay otros temas que vamos a estar comentando, pero primero, tras el anuncio del presidente Piñera de este Ministerio de Seguridad Pública, uno entiende que es finalmente lo que hay consenso, que es dividir el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es decir, dejar el lado político por un lado en el Ministerio del Interior, y la seguridad en otro estamento, digamos. ¿Qué te parece eso? Que finalmente es un anuncio, hay que ver cómo se va plasmando en eventual proyecto de ley. A ver, es una medida muy sentida por muchos que trabajamos en materia de seguridad en Chile. Esto es algo que se viene conversando incluso cuando se hizo la nueva distribución de facultades del Estado, cuando se sacó Carabineros de la dependencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas. De Defensa. De Defensa, perdón. Claro. Y en ese minuto ya se discutía el formar un nuevo Ministerio de Seguridad. Sin embargo, la solución que se encontró en ese minuto fue meterlo dentro del Ministerio del Interior por esta intención de no tratar de que el Estado no creciera más de lo que teníamos y por lo tanto no crear nuevos ministerios. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que hay dificultades muy importantes en tener junto el rol de coordinador del gabinete, el rol político de ser el articulador político del Ejecutivo, junto con las materias de seguridad. Sí. Hemos visto las salidas de ministros repetidamente. Evidentemente cada cambio de ministro, cada cambio de gabinete en realidad en el gobierno, siempre son dolorosos, aunque uno considere que son necesarios, siempre por supuesto son dolorosos. Y en este caso, perdón, Daniel, y quiero, perdona que te interrumpa, quiero hacer un punto ahí. Salen los ministros del Interior, pero si tomamos este gobierno y también el anterior gobierno, se mantienen los subsecretarios del Interior que actúan justamente en el grado de seguridad pública. Se enfocan los subsecretarios del Interior al tema de seguridad pública, se pueden meter al tema de jefe de las funciones de jefe de gabinete, pero son los que están encargados de la seguridad pública y eso por lo menos en los últimos dos gobiernos se ha mantenido. Efectivamente, eso es lo que termina pasando, pero es bien paradójico porque sale el ministro por causas normalmente ligadas a la seguridad pública. Entonces, se produce una división natural. El ministro normalmente asume el rol político, el subsecretario más directamente el rol de seguridad pública. Sin embargo, cuando hay problemas en la mantención de la seguridad, el que termina cayendo es el ministro, que es el que estaba viendo la coordinación del gabinete. Y eso evidentemente produce un daño. Entonces, desde lo político, yo creo es bien evidente la necesidad de separar los dos poderes. Segundo, desde lo técnico, el Ministerio del Interior, o el Ministerio de Seguridad Pública en realidad, debería tener un rol político también, de definir cuál es la política nacional de seguridad pública, de largo plazo. Y también tendría que definir cuál es la estrategia de seguridad que debería implementarse a través de los servicios ligados a la seguridad, que son las policías. Y ese rol necesita una capacidad técnica muy importante. Es lo que le hemos llamado rol rector del Ministerio del Interior hacia las policías. Esta dependencia, esta tuición civil que tienen que tener las policías para que los gobiernos, como lo hacen con cada uno de los servicios dependientes de ellos, pueda definir prioridades, pueda definir acciones en las cuales se va a centrar, y para eso necesita que las agencias de seguridad, que las policías en este caso, tengan una dependencia real. Sin embargo, si no hay la capacidad técnica para definir esa estrategia y para hacer ese direccionamiento civil, la verdad es que se transforma siendo en un tramitador administrativo, que es lo que ha pasado históricamente con el Ministerio del Interior, que si bien pasan por él para la firma los ascensos, pasan por él la firma de los retiros, de algunos oficios, pero en la práctica es simplemente un buzón, pero no define estrategias de actuar de las policías. Y por lo tanto necesitamos generar esa capacidad técnica y para eso esperamos que el ministerio asuma ese rol. Y no solo se trate de crear un ministerio, sino que crear un ministerio que esté con una estructura que permita tener esa capacidad técnica. Claro, porque uno parte de la primicia de que aquí se separa lo que son las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero te hago la pregunta, ¿tiene que ser este Ministerio de Seguridad Pública igual a lo que actualmente está dentro de la institucionalidad del ministerio?
No. Y hay muchas conversaciones porque No es no hay una solamente definición dividir, primero. ese es el punto, no es separar No, solamente. totalmente, no, es una súper buena pregunta, no es eso, porque el para qué primero tenemos que tener súper claro. El para qué dividir es para mejorar la capacidad de tuición civil, para mejorar la contabilidad que hacen las policías a través del ministerio, y para definir esta estrategia política que se necesita, pero no desde lo político de la coordinación del gabinete, sino que la política de seguridad pública Claro. tiene que materializarse a través de este ministerio. Y para eso necesitas capacidad técnica. Y esa capacidad técnica hoy día no existe suficientemente fuerte en el Ministerio. La estructura que tiene el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no ha sido suficiente para cumplir ese rol. Y por lo tanto hay que construir un ministerio que tenga esas capacidades técnicas y una estructura que responda a eso. Y ahí hay un montón de interrogantes que tenemos que ir resolviendo, que son súper importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con Senda? Senda hoy día, el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, que es un servicio eminentemente preventivo. ¿Qué pasa con él? ¿Se va a dejar de nuevo en el Ministerio del Interior? ¿Se va a dejar en el Ministerio de Seguridad Pública? ¿O, como en otros países, se va a pasar al Ministerio de Salud? Pensando que, Ahora el Ministerio de Educación también se ha planteado en algún minuto. está planteado en algún minuto, pero ahí hay una discusión que tenemos que resolver. Sí, Después hay servicios que son dependientes del Ministerio de Justicia, como Sename, como Gendarmería. ¿Esos servicios van a quedar ahí o van a pasar a depender del Ministerio de Seguridad? También lo que pasa Ahora, con la el división del Sename, uno entiende de que ya, de hecho, dentro de la intención del gobierno es separar lo que es la parte preventiva con la parte de vulneraciones. En todo caso, pasar a uno al Ministerio de Justicia, si más no me acuerdo, y el otro pasar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Efectivamente, pero ahora con respecto a lo que es vulneración de derechos, evidentemente eso va a estar en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que eso está muy bien, pero estamos hablando de la parte de niños que han infringido, Claro. que hay cierto... Y en ese caso, ¿eso va a seguir dependiendo de justicia o ahora con la creación de un Ministerio de Seguridad lo más natural sería que la coordinación de toda la seguridad estuviera en este nuevo ministerio? Y después, sobre todo, o sea, primero hay que definir esto como la visión de largo plazo, dónde queremos, qué capacidades queremos que tenga, qué instituciones queremos que en el largo plazo queden dependiendo de este nuevo ministerio, pero también yo creo que es casi más importante es el proceso. Si pasamos todo de un día para otro al nuevo ministerio, vamos a ahogar ese ministerio. Ese ministerio tiene que ir generando las capacidades de a poco y tiene que ir en un proceso incorporando estas distintas facultades que va a tener que ir resolviendo en el futuro. Y yo recomendaría que esto fuera un proceso y que por lo tanto tuviera esa ley, ese articulado de la ley del nuevo Ministerio de Seguridad, tendría que tener hartos artículos transitorios en el cual fuera asumiendo de a poco las responsabilidades para asegurarnos que en el minuto en que la asume tenga la capacidad de llevarla a cabo de una manera suficiente en el fondo, para poder cumplir su rol, su nuevo rol. Daniel, otro anuncio en términos de seguridad y es un tema muy relevante y lo hemos conversado también con respecto a, por ejemplo, lo que es la reforma a Carabineros, es una fiscalía especializada en delitos contra los derechos humanos. Esto lo decía ayer el presidente de la República, ha sido un trabajo en conjunto del Ejecutivo con el Ministerio Público. ¿Cómo ves eso y hacia dónde también debería apuntar esto? A ver, yo creo a ver, hay un problema en la Fiscalía, efectivamente. La capacidad de investigación tiene que ser profundizada. Tenemos que ser capaces de investigar en mayor profundidad los delitos que generan mayor daño. Y eso es lo más importante. Hay que entender, y aquí esto lo hemos conversado antes como país, es muy relevante asumir que no tenemos la capacidad de investigar todo. La cantidad de delitos que ocurren es mucho más que la capacidad de investigación que tengamos, y aunque multiplicáramos muchas veces la capacidad de las fiscalías para investigar, no vamos a tener la capacidad de investigar todo en profundidad. De hecho, esto parte también, Daniel, dentro de tu análisis de lo que ayer se daba cuenta de la encuesta nacional de seguridad, donde han bajado los delitos, pero son más violentos y la percepción de seguridad ha aumentado, es decir, hay menos delitos, entre comillas, hay una baja y una tendencia en los últimos años, pero de todas maneras la percepción ha crecido más de un 80% con respecto a que hay un nivel de inseguridad alto. Efectivamente. Entonces, y eso tiene mucho que ver con, justamente, con lo que tú planteas. No basta contar delitos, porque hay delitos que son más dañinos que otros. Entonces, por lo tanto, si nosotros contamos y metemos en un puro saco, por ejemplo, este indicador que hay de los delitos de mayor connotación social, que la verdad es que yo creo que genera confusión, porque mete adentro delitos de hurto, que puede ser una persona que saca un pedazo de carne de un supermercado, que es un delito de hurto, o comparado con un homicidio. Y los dos valen 1 para ese indicador. Entonces puede ser que hayan disminuido los delitos en términos generales, en la cantidad de delitos, de un año a otro, por ejemplo. Sin embargo, puede ser que hayan aumentado los homicidios, en algunos casos ya hayan disminuido mucho más los hurtos. Pero eso significaría entonces que la situación del país es mejor
y probablemente diríamos que no. O sea, si aumentan los homicidios y disminuyen los hurtos, al final parecería que está todo igual, pero en la práctica los delitos que se están produciendo son los que generan mayor daño. Y eso es lo que nos está pasando en Chile. Vemos el indicador el nuestro, el de la Fundación Paz Ciudadana, que también hicimos la medición más o menos en el mismo periodo que la hizo la ENUS, que la encuesta que salió ayer, que fue en noviembre del año pasado. Y vemos que los resultados son muy similares. La pandemia hizo que bajaran la cantidad de delitos totales, o sea, bajaron las familias que han sido víctimas de delitos. Pero cuando hacemos un zoom y miramos qué delitos han bajado, principalmente bajaron los hurtos, los robos por sorpresa, pero no bajaron en la NUS, que es lo que vimos ayer, los robos con violencia o intimidación, se mantuvieron constantes. Y hay delitos que no mide la encuesta, como los homicidios, por ejemplo. Y los homicidios subieron el año pasado un 27%. Y por lo tanto podemos... Esto hay que mirar con mucha atención estos tipos de resultados, porque podemos celebrar una situación en que pareciera que hay menos familias que están siendo afectadas por el delito, por los delitos que se preguntan en realidad, que eso sí es cierto. Sin embargo, si los delitos de los cuales están siendo víctimas son más dañinos, la situación delictual es peor, porque el delito está haciendo más daño. Y tenemos que generar políticas públicas que ataquen eso. Y aquí volviendo a lo que me preguntaban de la Fiscalía, es súper importante entonces que las fiscalías tengan la capacidad primero de seleccionar. No pueden investigar todo porque no tienen la capacidad de investigarlo todo y por lo tanto tenemos que priorizar. Y no pueden meter todos los delitos en la misma bolsa, digamos, eso para entenderlo. Así es. Entonces tenemos que irnos a los delitos que son más dañinos o a los delitos en realidad, los delitos que tienen mayor posibilidad de ser resueltos, porque no podemos investigarlo todo. Y en ese sentido, fiscalías especializadas en los delitos que son más dañinos es razonable, y lo que es más razonable, que yo echo de menos, es generar una fiscalía transregional o nacional en general, que tenga la capacidad de investigar a nivel del país ciertos delitos que tienen una presencia o unas características que son territoriales así, transversales. Por ejemplo, los delitos de droga. No tiene sentido que investiguemos en la Fiscalía de Arica cuando la droga ingresa al país, después en las fiscalías de cada una de las ciudades donde se va almacenando la droga cuando va viajando por la Ruta 5 Norte, por ejemplo, después otra fiscalía en Santiago que investiga el delito cuando se llega a los territorios donde se almacena aquí en Santiago, después otro lugar donde se vende y después otro lugar donde se consume. Y por lo tanto, si tenemos fiscalías regionales que van investigando parcializadamente esta cadena delictual, vamos a llegar muy tarde a resolver esos casos. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que existan fiscalías para delitos complejos que generan alto daño, como son los delitos de narcotráfico, pero que tengan una capacidad de investigarlos transversalmente a nivel nacional y no solo en cada una de las regiones como lo tenemos dividido hoy día. Daniel, en los minutos que nos quedan me quedo con otro anuncio del día de ayer que ha ido aumentando en términos de delito y tiene que ver con los delitos cibernéticos y que finalmente también tienen una demostración física, por ejemplo los fraudes. Una Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Cómo ves tú eso también, considerando que ya en la ley, lo hemos comentado y tenido entrevistas muchísimas aquí en Canal 24 Horas, en términos de ciberseguridad, como que se ha avanzado, pero nos falta muchísimo y de hecho en la misma ley está bastante desactualizado y como que no se ha ido poniendo a tono con los tiempos? Nos falta muchísimo. A ver, primero, parece bien cuando uno genera, cuando las medidas que se proponen van más bien a generar capacidad para resolver y investigar correctamente ciertas tipologías de delitos que aumentar las penas. Por ejemplo, hay como típicamente esas dos herramientas, como mejorar la capacidad investigativa o aumentar las penas. Aumentar las penas en general suele ser poco efectivo, y eso lo hemos conversado también antes. Está demostrado por estudios que el aumento marginal de penas nos genera una inhibición de las personas de cometer delitos. Entonces, la verdad es que no sirve tanto. En cambio, generar una mejor capacidad investigativa, por supuesto que funciona. El tema es que la encuesta lo que nos está demostrando es la capacidad de adaptación del delito. Si bien vimos que los delitos en la vía pública disminuyeron cuando había menos personas por las situaciones de pandemia, por las restricciones de movilidad, vemos que aumentaron de manera muy importante los delitos cibernéticos, porque el delito se adapta rápidamente a las nuevas situaciones del entorno que tiene. Y tenemos que tener un sistema, por lo tanto, de persecución que sea capaz de adaptarse también a las necesidades que tiene la persecución del delito. Y una agencia parece un camino correcto si es que lo dotamos de las capacidades suficientes para poder investigar estas tipologías de delitos. Los delitos cibernéticos hay que atacarlos con metodologías cibernéticas. Y esto es súper relevante de entender, por ejemplo, que muchas veces tratamos de resolver los problemas delictuales con mayores dotaciones policiales, por ejemplo. Y este es un caso súper evidente en que las dotaciones policiales no sirven para prevenir los delitos cibernéticos. Entonces, que tengamos medidas asociadas a problemáticas puntuales y que sean diseñadas con ese fin en particular, parece una buena medida. Pero en esto lo más importante es el cómo
Y lo más importante, y esto sí, como terminando la entrevista, me interesa mucho dejarlo súper claro, es que al final para los temas de seguridad hay cierta evidencia internacional de cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Eso es lo primero que tenemos que mirar. Países que han resuelto los problemas antes que nosotros. Copiar es bueno. Aquí no tenemos que reinventar la rueda cada vez que tenemos una nueva problemática. Pero lo que sí tenemos que hacer, entonces eso es como lo primero. Implementar políticas con evidencia de que sean efectivas y que hayan demostrado ser efectivas en otros países, ojalá lo más preventivas posible. Y en segundo lugar, comprometernos cada vez que hacemos una ley en materia de seguridad de evaluar los resultados. No puede ser que implementemos leyes que quedan ahí grabadas en la norma por años después sin que nadie evalúe si es que cumplió o no cumplió el objetivo para el cual fue diseñada. Entonces, si vamos a crear una agencia, tenemos que definir claramente cuál es el fin. Tenemos que dimensionar cuál es la cantidad de delitos cibernéticos que tenemos hoy día, qué tipo de delitos son los que queremos perseguir con esta agencia y medir en un par de años más, cuando tengamos esa agencia implementada, si es que realmente tuvo un efecto o no, para poder corregir lo que sea necesario corregir o incluso cambiarla totalmente si es que estamos viendo que esa política no tuvo un impacto real. Bien, Daniel Johnson, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Un abrazo, que estés bien. Muchas gracias por invitarme igualmente. Nos vemos, chao.